Solo quiero dar las gracias porque, bueno, está siendo un proceso muy bonito, de verdad, y pues que a mí me ha aportado muchísimo. Yo me encontré con una organización que no era de mi mundo, digamos, de mi sector. Yo me dedico a las personas mayores, estoy especializada en geriatría y había redactado el modelo de cuidado a partir de mi experiencia personal en personas mayores, ¿no? Y de los déficits que en su momento, pues bueno, yo misma padecía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues como decía Marta, en un proceso de mejora continua, pues intenté desarrollar un modelo que pudiera superar esos déficits. Y fue muy agradable recibir la llamada de ellos, de Raúl y de Álvaro, y me entró mucho miedo también, porque claro, pues era un centro de personas con discapacidad, un mundo que yo no conocía y me permitió darme cuenta que en realidad déficits pues había en toda la cadena de cuidado, que tristemente pues ocurre en todo el país, que se producen en toda la cadena de cuidado. España es un país que sujeta mal y en exceso y transgrede derechos a la hora de cuidar y sin embargo pues lo hemos hecho sin darnos cuenta. Es cierto que lo hemos hecho sin darnos cuenta, pero está ahí. Y lo que más me está costando a la hora de llevar el proyecto de retirada de sujeciones y de dignificación del cuidado adelante es precisamente sacar de la complacencia a las organizaciones, que era un poco lo que decía Marta, ¿no? A partir de ahí, bueno, se han ido sumando diferentes entidades y han ido, pues, digamos, pues, generando una bola de nieve que en este momento consigue que sea una realidad bastante sólida, aunque pequeña. Es cierto que es pequeña, ¿no? Tengo que dar mayor impulso, ahora estoy buscando a las administraciones públicas, por eso agradezco, ¿no?, el apoyo de la Diputación, porque necesito a las administraciones públicas para que en este momento que hay muchos centros que han demostrado que esto se puede hacer, pues realmente se empiece a exigir estándares de calidad de vida similares a los que plantea, no digo que sean exactamente los Liberacare, pero similares a los que plantea Liberacare, ¿no? El equipo de Goizalde me ha permitido, a partir de la mano tendida que ellos me ofrecieron su centro para que yo pudiera trabajar ahí, me ha permitido demostrar que efectivamente es un modelo que se puede aplicar en cualquier ámbito asistencial. Me permitió saltar del sector del mundo del cuidado de las personas mayores dependientes, ampliar incluso el modelo, porque como habéis visto ahí, ha dicho al principio Álvaro, era Liberager, dirigido a personas mayores, a la geriatría, lo convertí en Care, porque me di cuenta que en realidad el problema de uso de sujeción y de la indignificación del cuidado en España, a partir del indicador de las sujeciones, es algo generalizado. No solamente se produce en el ámbito de las personas mayores, en las personas de discapacidad, también lo vemos en los hospitales, lo vemos en todos los ámbitos del cuidado. Es una cosa de cultura de país. Hemos profundizado muy poquito en la autonomía, de las personas que cuidamos. Y esa, digamos, que es la consecuencia, la causa principal por lo que ocurre, ¿no? Luego hay otra serie de causas que trabajé en su momento ya con Goizalde. Yo en Goizalde me encontré con un equipo súper formado y con muchísimas ganas de querer hacer las cosas bien. Y no lo digo aquí simplemente porque esté en ella, sino que es verdad, es de los mejores equipos que me he encontrado yo. Era para mí un reto absoluto porque no conocía ese mundo y sin embargo me encontré con muchísimo apoyo porque cada cosa que decía ellas le daban una vuelta y al mes siguiente me habían transformado un montón de cosas y esto es una pasada para alguien que lleva un proceso, ¿no? Porque llegas y dices, hombre, pues las cosas han cambiado y han mejorado esto y aquello y cosas que bueno, yo iba a casa pensando, me daban el caso, ¿no? Y le daba vueltas y decía, bueno, pues puedo ir por aquí, por allá, y resulta que cuando les iba a decir por dónde podíamos ir, ellas ya habían empezado a pensar en cosas, implementado cosas y tal. Entonces me encontré en un equipo básicamente en el que lo único que tuve que hacer es, bueno, pues darme cuenta de los déficits que tenían, era hacerles aterrizar aquella teoría que tenían en la cabeza, que lo llevaran a efectos prácticos, a la práctica, ¿no? Y para eso utilizamos los indicadores Liberacare, que son estándares de calidad de vida, son indicadores de calidad de vida, y profundizamos en los 4 pilares.
Profundizamos muchísimo en la autonomía de la persona, en decir que, efectivamente, como decía Marta, tenemos que salir del paternalismo, la atención centrada en la persona. Lo que ocurre en este país es que muchas organizaciones dicen que trabajan en atención centrada en la persona, pero a efectos prácticos no es así. No es así porque hay organizaciones que hasta te dicen, ¿no?, pues que sí, que están muy centrados en la persona, pero tienen unos índices de prevalencia de sujeción altísimos. Y el indicador de la sujeción es uno de los indicadores más, suelo decir yo, más potentes que hay para mostrar cómo cuida una organización. Detrás de una sujeción hay un montón de procesos que te indican cómo, digamos, el indicador que te indica es cómo cuida esa organización y qué procesos tiene esa organización. Y como bien ha dicho Marta, no nos tenemos que fijar en el indicador, nos tenemos que fijar en esos procesos. Y eso es lo que hemos cambiado Digo hemos porque, bueno, pues yo he contribuido a hacerlo y la verdad es que me siento muy orgullosa de ello, ¿no? Profundizamos en la autonomía, profundizamos en el paternalismo, en centrarnos más en la persona, en los actos diarios de cómo nos debemos de centrar en la persona, en sus deseos, en sus preferencias, en su historia de vida. Trabajamos el trato, que el trato, como bien ha dicho Marta, es una herramienta. Para nosotros es una herramienta. Yo suelo decir que lo mismo que para el fontanero la llave inglesa, para nosotros es el trato. No podemos tratar porque a mí me sale así. Lo tenemos que hacer en función de una serie de parámetros y tenemos que educarnos en ello, ¿no? En tercer lugar, el tercer pilar que trabajamos fue generar un equipo transversal que ya existía, pero que se tenía que creer que existía y que realmente era un equipo. Y eso para mí fue muy satisfactorio porque es verdad que empezábamos, porque yo también en esas reuniones cuando empezábamos tardábamos 25 minutos en centrarnos porque había que ventilar y esto viene muy bien, porque cuentas y dices y esto me pasa y aquello y tal y esto viene bien, hay que dejar aire, ¿no? Y fui viendo que se fue cohesionando, que estaban contentas, que iba muy bien y bueno, hasta el punto de que aparecía 2 o 3 meses después y las cosas estaban cambiando, pero bueno, sorprendentemente. Cada vez que me daban el listado de sujeciones, que simplemente es el indicador del que tirábamos para ver cómo íbamos evolucionando, pues me iba sorprendiendo y decía, pues eso está bajado un montón, y íbamos mirando una por una y los casos se iban gestionando, pero genial. Y así hemos ido caminando, bueno, pues al final del proceso y en algo que es muy positivo y muy bueno para todos, no solamente para ellas y por supuesto para las personas que viven en Goizalde, sino es muy bueno para todo el mundo, ¿no? Es decir, el movimiento que yo estoy intentando generar a nivel de todo el país necesita de este tipo de gestos. Yo necesito poder decir que hay centros que ya trabajan en este modelo, poder demostrar, porque tristemente, el otro día he estado hablando con un responsable político de estos que están en altas esferas, y cuando yo pensaba que me iba a dar por hecho que yo iba con un modelo con mucha evidencia científica, porque ya lo tiene, me pidió todavía más evidencia científica. Cosa que es injusta porque el modelo que sujeta no tiene ninguna evidencia científica y lo sé, vamos, absolutamente, porque llevo 10 años estudiando esto y no tiene ninguna evidencia científica y sin embargo está absolutamente asentado. Y el modelo que nos sujeta tiene muchísima evidencia científica y todavía nos piden más, ¿no? Entonces, por eso gestos como, bueno, no gestos, sino desarrollos como el de Goizalde, pues me son absolutamente necesarios y son absolutamente necesarios para las personas que cuidamos. Espero que haya más centros que se animen a esto. Espero que, como ha dicho Marian, la diputada, pues se animen más centros porque Álava quiere caminar en esto y a mí vendría genial para poder seguir sensibilizando y poder ir demostrando pues, que realmente podemos cuidar desde la dignidad, podemos olvidarnos del paternalismo y podemos hacer que las personas que cuidemos realmente sean felices con nosotros y nosotros, en consecuencia, seamos muy felices cuidándoles y disfrutando de lo que es pues, irte a casa realmente satisfecho diciendo, jo, pues ya sé que bueno, que puedo hacer todavía las cosas mejor, pero qué bien las he hecho hoy, ¿no? Y bueno, pues sigamos en ese proceso. Seguir animando a la residencia de Goizalde a que siga en eso. Vamos, yo ya sé que para vosotras ya es un camino sin retorno. Y felicitaros muchísimo en la recepción de la certificación, que simplemente es un reconocimiento nada más, porque, y voy a meter una cuña que es importante, y es que el reconocimiento es la mejor herramienta para gestionar cambio, es la mejor. Si tú haces un esfuerzo, que te lo reconozcan.
todas las dificultades que se puedan encontrar en un proceso de cambio, todas se superan si eres capaz de reconocer al final de ese proceso o en cada uno de los momentos en los que se van produciendo pequeños cambios. Y hoy, pues bueno, es un día de reconocimiento para ellas. Y también me gustaría que fuera, pues yo sé que aquí hay responsables de organizaciones, que fuera un día para que otras organizaciones también se animen y sumen al proyecto de empezar a convertir a nuestras organizaciones y en consecuencia a todo el país en un país diferente, en un país que se asemeja a estándares europeos y que bueno, pues que ve el cuidado desde los derechos y desde las necesidades vitales, necesidades, aquello que a las personas hace feliz, en las personas que cuidamos. Eskerrik asko, Danori.